Mateo capítulo 27, vamos a leer del 27 en adelante. Mateo capítulo 27, desde el versículo 27 en adelante. Seguimos en el tiempo de la pasión de nuestro Señor. Dice la palabra del Señor, leo la Nueva Biblia de las Américas. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara su cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: «A otro salvó, a él mismo no puede salvarse». Rey de Israel. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho: «Yo soy el Hijo de Dios». En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Una de las situaciones que yo puedo observar muy a menudo en el contexto del cristianismo son aquellas personas que inician su vida cristiana aparentemente y la inician con mucho ánimo, con mucho ímpetu, y uno las ve muy bien, uno las ve que son constantes en congregarse, uno las ve que aún tienen deseos de servir, quieren servir al Señor donde los pongan. Uno las ve escuchando prédicas en la internet, uno los ve aparentemente muy firmes con el Señor. Pero en algún momento de sus vidas llega una prueba, llega una aflicción, llega el sufrimiento tocando a su puerta. Y como por arte de magia, estas personas se derrumban totalmente, dejando a un lado su intensa búsqueda del Señor. Y uno dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta persona que se veía tan animada, que se veía tan firme en las cosas de Dios, pero algo llegó a su vida que lo puso a tambalear y esta persona termina alejándose de Dios? Y uno dice: ¿qué pasó? ¿Por qué esta persona terminó alejándose del Señor y aún peor, renegando de Dios?
Bueno, creo que hoy vamos a tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesús para saber cómo nosotros evitar esta situación, para que no nos pase esta situación y podamos permanecer fieles en medio del dolor. Creo que de este púlpito constantemente se los he dicho y se los recordaré, porque generalmente se nos olvida, pero hermanos, el dolor va a llegar, la aflicción va a llegar, la prueba va a llegar, el sufrimiento va a llegar en cualquier momento. Si usted hoy no está pasando por algún tipo de dolor, tal vez va a llegar, sea de carácter emocional, ya sea de carácter físico, ya sea de carácter familiar, ya sea de carácter espiritual, pero va a llegar. Y la cuestión aquí no es si llega o no llega, porque va a llegar. La cuestión aquí es, ¿qué voy a hacer yo cuando esto llegue? ¿Me voy a salir de mi caminar cristiano? ¿Voy a renegar del Señor? ¿Voy a apostatar de Él? ¿Me voy a quejar? ¿Me voy para el mundo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el llamado es que nosotros aprendamos a permanecer fieles aún en medio del dolor. Que de hecho, ese es el nombre de la prédica, cómo permanecer fieles en medio del dolor. Leíamos todo lo que le está ocurriendo al Señor o le ocurrió al Señor en su momento de pasión. Creo que el Señor en muy poco tiempo tuvo que vivir experiencias muy duras, y eso lo hemos venido hablando a lo largo de estos capítulos 26 y 27. Creo que Cristo experimentó todo tipo de dolor, todo tipo de angustia, todo tipo de aflicción. En este caso, lo que estaba experimentando es burla. Estaba siendo escarnecido no por cualquier persona por ahí, no, de todo tipo de personas, representados en los soldados, representados en los líderes religiosos y representados por el común de la gente, el populacho, los mismos ladrones que estaban al lado de él. Cristo estaba siendo tratado como la peor escoria, como el peor criminal, como el peor farsante. Cristo estaba soportando un verdadero dolor, una verdadera angustia. Estaba sobrellevando un gran dolor, tanto físico como emocional. Pero a pesar de todo esto que experimentó nuestro Señor, a pesar de la injusticia que cometieron contra Él, a pesar del abandono, a pesar del rechazo, a pesar de la traición, a pesar de la corona de espinas, a pesar de las burlas, ¿cómo fue posible que Él permaneciera firme? Y siguió adelante, y siguió avanzando, y no se desboronó ante el peso de su gran dolor. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué debemos de hacer para que cuando llegue el dolor seamos como Cristo? Seamos fieles, perseveremos, avancemos y no volvamos atrás, porque Él nunca volvió atrás. Él fue hasta la cruz y murió en obediencia absoluta a su Padre. Y lo primero que Cristo hizo, o podemos ver en Cristo, es que Cristo sabía, Jesús sabía que Él no estaba solo. Jesús sabía que Él no estaba solo. Juan capítulo 16, versículo 31, 32, dice: Jesús le respondió, ahora creen, miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos cada uno por su lado. Y me dejarán solo. Jesús se lo dijo a sus discípulos, va a llegar el momento en que ustedes cada uno
cogerá su camino y me van a dejar solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hermanos, cuán importante es saber, y más que saber, es creer que Dios está con nosotros. Cuán importante es saberlo, especialmente cuando el sufrimiento llega a tu vida, cuando el dolor se inmiscuye, ya sea por la parte de tu familia, ya sea por la parte de tus padres, por la parte de tus hijos, o por tu parte emocional, o por tu parte financiera. Cuando llega la enfermedad, cuando llega la muerte, cuando llega la soledad, cuán importante es saber que Dios está con nosotros. Yo recuerdo cuando yo era niño, ya dormía en mi cuarto. Y recuerdo que cuando me llevaban a los velorios, yo no me podía ir sin ver al finado. Yo no me podía ir. Yo tenía que verlo. Yo tenía que ver al homenajeado. Pero lo hacía a un alto precio. Porque yo veía a la persona que estaba en el ataúd y ese rostro, esa imagen me quedaba muy grabada en mi mente. Y ese día que me iba a dormir, adivinen, no podía dormir. No podía dormir, me daba miedo. Me daba mucho miedo, sentía mucho miedo. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, ir para donde mi mamá y dormir con mi mamá. Cuando estaba solo, no podía dormir. Pero cuando iba y me pasaba a la cama de ella, aunque tenía esas imágenes en mi mente, podía dormir, porque sabía que mi mamá estaba conmigo. Cuando tú abordas una situación difícil en tu vida, creyendo que estás solo, tú muy fácilmente te puedes derrumbar, muy fácilmente. Pero cuando tú abordas esa situación creyendo que Dios está contigo, tú te mantienes firme. Tú te mantienes firme. Y vemos otro ejemplo en el apóstol Pablo, cuando él fue llevado a juicio ya en sus últimos días. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16 al 17 dice, 2 Timoteo 4, 16 al 17, dice: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Hermanos, uno a veces piensa que por ser cristiano uno va a estar más rodeado, cuando a veces es todo lo contrario. Uno a veces piensa que entre más uno sea cristiano, la gente te va a amar más, y te van a querer más, y te van a aceptar más. Ay, mis hermanos, todo lo contrario. Entre tú más te parezcas a Cristo, entre tú más seas como Cristo, probablemente más solo vas a estar. Entre más luz hay en tu vida, más incomodarás a las tinieblas. Y dice Pablo: todos me abandonaron, pero hubo uno que no me abandonó. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Qué maravilloso es saber
que un cristiano nunca está solo. Un cristiano nunca está solo. Aunque tú creas que estás solo. Y ese es nuestro problema. Que todo el tiempo estamos mendigando compañía, aún de impíos, y que no podemos quedarnos quieticos por un momento en la casa porque tenemos la necesidad de estar con alguien, porque se nos olvida que Dios está con nosotros. Ahora, mis hermanos, la cuestión aquí no es saberlo, porque en teoría lo sabemos. La cuestión aquí es creerlo. Creerlo. Porque en frío podemos decir, amén, sí, amén, Dios está conmigo, Dios no me deja solo, amén. Pero cuando todos se vayan, pero cuando te dejen solo, pero cuando te rechacen por ser fiel a tu Señor, ahí es donde definitivamente nos vamos a dar cuenta qué tanto creemos esta verdad bíblica. Y es interesante porque si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, constantemente vamos a leer esta promesa del Señor: no temas, yo estoy contigo. No temas, todo el tiempo el Señor nos está recordando, no temas, yo estoy contigo. Pero como que se nos olvida y por eso estamos buscando compañías externas. Y estamos dependiendo de la gente para estar bien. Y estamos dependiendo de la gente para tener consuelo. Y estamos dependiendo de las personas para sentirme bien. Oh, mis hermanos, qué problema tan grande va a tener una persona que está mendigando o está buscando escapes en otro ser humano falible, olvidando que nuestro mayor refugio o nuestro único refugio seguro es Dios, no el hombre. Qué importante es saber con convicción: Dios está conmigo aunque todos se vayan. Dios está conmigo aunque todos me abandonen. Dios está conmigo aunque todos me rechacen. Ahora, esta convicción, que debe ser una convicción, más que un conocimiento, una convicción, tiene que nacer de algo. Esto no va a salir natural de nosotros. Eso tiene que nacer de algo. Y esa convicción de saber que Dios está con nosotros es una convicción que nace de tener una comunión viva, constante y sólida con el Señor. Yo repito esto. La convicción de saber que Dios está conmigo nace de una comunión viva, sólida y constante con el Señor. Jesús, a pesar de sus ocupaciones, a pesar de su agenda apretada, a pesar de sus muchas cosas por hacer, ¿sabe el que hacía? Se apartaba frecuentemente a lugares desérticos para tener comunión con su Padre. Dice Lucas 5, 15 al 16, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Creo que podemos decir de manera contundente, y es que el tipo de oración que caracteriza a la mayoría de creyentes son oraciones mecánicas, son oraciones rutinarias, son oraciones cortas, son oraciones para pasar ahí rápidamente el ritual, apresuradas o no. Generalmente nos caracterizamos por ese tipo de oraciones y más aún cuando llevamos una vida tan llena de cosas, una vida tan apresurada. Nos estamos, mis hermanos, llenando de tantas cosas, de tantos afanes, que nuestra vida de oración simplemente es una vida de oración, si es que le puede llamar así.
totalmente mecánica, totalmente inconstante, totalmente apresurada. Es como la oración que muchos hacen antes de tomar los alimentos. Uno escucha ese tipo de oración, hermano, es lo mismo. Señor, bendice los alimentos, bendice los manos que le hicieron, amén. Se siente tan mecánico, se siente tan rutinario, se siente tan ritualista, y en eso hemos degradado nuestra comunión con el Señor. Hermanos, la convicción de saber que Dios está con nosotros no nace de ese tipo de oraciones mecánicas. No nace de ese tipo de oraciones cortas. Esa es la oración que yo le llamo la oración del minuto de Dios. Señor, bendice el día que ya pasó y la noche que llega, y amén. O sea, de verdad, esa es la oración de muchos. De ahí no van a nacer la convicción. De ahí no van a nacer la convicción de saber que Dios está con nosotros. Mire la forma en que oraba el Señor Jesús. Mire la forma en que oraba Él. Dice Hebreos 5:17 que Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿A quién? Al que lo podía librar de la muerte. Mira, tus amiguitos, tus compañeritos, tus amiguitas no te pueden librar de la muerte. Acude a aquel que sí te puede librar de la muerte, de la soledad, de la enfermedad. Mire cómo oraba el Señor. Él oraba con pasión, Él oraba con intensidad. Él oraba con sentido. Él le metía el corazón a esto. Pero muchas de nuestras oraciones son tan pobres, tan mecánicas, tan de labios para afuera. Oramos por algo que ni siquiera sentimos. Oh Señor, te amamos, ¿en realidad lo amamos? Oh Señor, te alabamos, ¿en realidad lo estamos alabando? Oh Señor, te damos gracias, ¿en realidad estamos agradecidos? Mis hermanos, nuestras oraciones deben ser permanentes, no un evento ocasional o infrecuente. Eso no se trata de orar, eso se trata de tener comunión con Dios. Porque muchos oran, y lo decíamos ahora, muchos oran, muchos, aún impíos, oran también, se tiran sus oraciones por ahí. Y venden libritos de oración, y muchos oran, pero su vida igual, su vida sigue igual. No hay nada de transformación, no hay nada de cambio, no hay nada de amor por el Señor, no hay nada de obediencia a Él, siguen igual. Y dice, pero ¿qué es lo que están orando? Es que no podemos orar sobre o encima del pecado. Tú no puedes orar encima del pecado porque muchos oran encima del pecado. ¿Será que esa oración la puede escuchar el Señor? No, mis hermanos, eso no se trata simplemente de orar por orar, o de orar por cumplir un ritual, o de orar simplemente porque me toca orar. Eso se trata de tener una comunión viva y verdadera con el Señor. La verdadera oración se trata de comunión, no de una mera petición. No es simplemente pedir y dame Señor, y ayúdame Señor, y dame con esto, y mira el trabajo, y mira aquello, y mira mi familia, y bendice a mis hijos, y bendice a mis padres, y amén. Oh, mis hermanos, la comunión es más que eso. La comunión lo podríamos ilustrar en lo que la Biblia habla o registró sobre Enoc. La Biblia no dice, y Enoc oró a Dios. La Biblia dice, y Enoc caminó con Dios. Caminó con Dios. De eso se trata, mis hermanos. Tener comunión con Él, caminar con Él, vivir con Él. ¿Tú caminas con Dios? O sea, ¿podemos decir de ti que tú caminas con Dios? ¿Podemos decir de ti que tu vida gira en torno a Dios? ¿Podemos decir de ti que al primero que tú buscas es a Dios? ¿Podemos decir de ti que lo primero que tú piensas cuando te ocurre algo es Dios?
Podemos decir de ti que de Dios viene tu consuelo, de Dios viene tu compañía, de Dios viene la toma de tus decisiones. ¿Podemos decir de ti eso? O simplemente cuando ocurre algo, pasa algo, sales corriendo a buscar a la primera persona que se te cruza en el camino. Hermanos, la convicción de saber que Dios está con nosotros nace de caminar con Dios, de caminar con Él, no de una simple vida de religiosidad, de la cual estamos llenos en este país y que nada le ha hecho de bien a esta nación. Pura gente religiosa, pura gente tradicionalista, pura gente que calienta bancas en las iglesias. ¿Y de qué sirve eso? De nada ha servido. La hipocresía religiosa de este país es muy grande y muchos de nosotros estamos cayendo en eso. Necesitamos caminar con Dios. Pero ¿saben, mis hermanos? El problema de que muchos no caminan con Dios es porque cuando tú te decides a caminar con Dios, te vas a encontrar tal vez un camino muy solitario. Te lo vas a encontrar probablemente. Tú tienes que decidir con quién caminas. O caminas con Dios o caminas con los hombres. Pero es comunión, no una simple petición. Es que tu vida gira en torno a Él. Es que tú ni siquiera contemplas la posibilidad de pasar todo un día sin visitar el trono de la gracia. Porque hay muchos que con tanta ligereza pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días y se les olvida que hay un Dios en los cielos. ¿Están caminando con Dios realmente? ¿Por qué se derrumban cuando llegan las pruebas? ¿Por qué no permanecen fieles cuando llega el dolor? Porque no están caminando con Dios. La persona que camina con Dios, el hombre, la mujer que camina con Dios, puede pasar por lo más duro en esta vida, pero será una persona que se va a mantener firme, que se va a mantener fiel, que va a perseverar a pesar de tener que atravesar el valle de sombra de muerte. Y si usted lee el Salmo 23, de donde sale este versículo, se va a dar cuenta que el Salmo inicia: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Y eso nace de una convicción de saber que yo soy su oveja y de que camino con mi pastor. No nace de relaciones ocasionales. No nace de rituales religiosos. Es saber, mis hermanos, Él es nuestro pastor, Él es mi pastor, lo puedo decir con convicción, Él es mi pastor. Yo soy su oveja, camino con Él, Él me guía. Su vara y su callado me infunde aliento. Mire, su vara y su callado me infunde aliento. ¿Cuándo? Cuando no lo tengo. Es esa convicción, pero que nace de una vida de comunión. De una vida de comunión. Enoc caminó con Dios. Si tú hubieras vivido en los tiempos en que se registró la Biblia, ¿crees que en la Biblia hubiera que registrado su nombre diciendo Immanuel caminó con Dios? Mis hermanos, de la comunión, solo de la comunión con Dios, no de las oraciones ocasionales o rutinarias o mecánicas, es donde se desprende la verdadera fortaleza en la debilidad. Lucas 22, 41, 43. Dice: y se apartó de ellos como un tiro de piedra,
y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Eso puede sonar muy cliché, pero si nosotros no vamos al Señor en esos momentos de debilidad, de angustia, de dolor, de flaqueza, ¿a dónde más vamos? ¿A dónde más? Dígame usted, ¿a dónde más podemos ir cuando estamos en esas condiciones? Dígame usted. ¿Qué amigo te puede fortalecer? ¿Qué amiga te puede dar el aliento que solamente viene de la gracia de Dios? Y yo con esto no estoy diciendo que usted pueda desahogarse o quiera abrirle su corazón a un hermano, una hermana. Yo no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que la ayuda del hombre es limitada, mis hermanos. Cuando Cristo empezó a abrirle su corazón a sus discípulos y empezó a angustiarse, y Él dijo: velen aquí conmigo. ¿Qué hicieron ellos? Quedaron ahí sí no, miren, esperemos al Señor a que ore, sí, lo vamos a estar aquí esperando, aquí firmes. ¿Qué hicieron? Quedaron dormidos. Se quedaron porque eso es el hombre, mis hermanos. El hombre es limitado y su ayuda es limitada. No se olviden de eso. Hoy están, mañana no sabemos. Las amistades, los compañeros, los padres, los hijos, los cónyuges, hermanos, hoy los tenemos, mañana no sabemos. Por eso, valóralos hoy, quiérelos hoy, ámalos hoy, agradéceles hoy. No esperes a que se mueran para hacerle homenajes. ¿Para qué? No, hoy. Hazle un homenaje, pero a que amas, haz ese homenaje hoy. Agradécele hoy, hónralo hoy, porque mañana tú no sabes si va a estar. Pero ten en cuenta algo: ámalo, hónralo, agradécele, valóralo. Pero es polvo. Es polvo. Y entiende que por muy amigo, por muy amiga, por muy padre, por muy madre, por muy hijo, muy hija, lo que sea, esa persona no tiene la capacidad para fortalecerte como Dios sí lo puede hacer. Y ese es el tema, mis hermanos. Que cuando estamos en medio del dolor muchas veces oramos: Señor, por favor, líbrame de este dolor. Señor, por favor, líbrame de esta angustia. Quítame esto, quítame lo otro. Cuando sabemos que muchas veces puede ser la voluntad de Dios. Pero si es la voluntad de Dios que tú atravieses ese valle, atravieses ese desierto, Dios te dará la fortaleza para que tú lo puedas atravesar bien. Pero tú necesitas caminar con Él. Tú necesitas caminar con Dios. Tú necesitas tener la convicción de que aunque yo en estos momentos me estoy derrumbando, aunque yo en estos momentos como que mi pie se está resbalando, que aunque yo en este momento veo que está todo negro, todo oscuro, aunque en este momento no veo salida, no hallo una esperanza, pero aunque yo no sé nada, no entiendo nada, lo único que sé es que Dios está conmigo y de esta me va a sacar. Esa es una convicción, mis hermanos, que nace de caminar con Él, que nace de vivir con Él, que nace de conocerlo a Él. Por eso Pablo decía, él no decía: yo sé en qué he creído. Él decía: yo sé en quién he creído, que es muy diferente. Hoy estamos llenos de doctrina y teología, y sí, yo creo esto, yo creo esto, la doctrina de la gracia, y creen de todo, pero no conocen a Dios. Y podemos estar muy llenos de teología, pero cuando llega el sufrimiento, ahí quedamos, derribados, porque no es cuestión de creer en qué, es cuestión de creer en quién, y ese es el Señor. Ese es el Señor. Yo sé en quién he creído, y yo sé que aunque esté pasando por el valle, Él va a estar conmigo. Aunque pase por el fuego, no te quemarás. Aunque pase por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases, y vas a pasar, pero Él estará contigo.
Esa es la convicción de saber, mis hermanos, de que Dios está con nosotros, que es supremamente importante para que podamos permanecer fieles en medio del dolor. Y no nos derribemos tan fácilmente, porque veo muchas personas que algo les ocurre y ya lo primero que piensan es irse para el mundo, o es renegar contra Dios, o es menguar en su búsqueda de Él. Pero yo digo, pero ¿qué locura es esa? Pero entonces, ¿dónde más van a ir? ¿Qué más van a hacer? ¿Refugiarse en el licor? ¿Refugiarse en el mundo? ¿Refugiarse en las drogas? ¿Refugiarse en quién? Cristo recibió fortaleza cuando más lo necesitaba. Y recuerde, Pablo también lo dijo, y el Señor estuvo conmigo a mi lado y me fortaleció. No es un cliché, repito, no es un cliché que tú cuando te sientas débil tienes que ir al Señor y clamarle a Él, y abrirle tu corazón a Él, y rogarle a Él: Señor, ayúdame, porque si tú no me ayudas, ahí sí yo voy a caer, ahí sí yo me voy a rendir. Es la ayuda del Señor, mis hermanos, es la ayuda del Señor. Y si quiere contarle a su amigo, a su amiga, lo que sea, hágalo, pero primero vaya al Señor. Primero vaya al Señor, porque solamente del Señor recibimos la gracia que necesitamos para seguir perseverando en nuestro caminar cristiano. ¿Sabe cuál es el error que nosotros constantemente cometemos? Escúcheme, el error que nosotros constantemente cometemos. Y el error que todo el tiempo estamos cometiendo es que estamos esperando mucho del hombre y muy poco de Dios. Estamos esperando mucho del hombre y muy poco de Dios. Por eso es que mantenemos decepcionados de la gente y amargados con la gente. No esperes nada de nadie para que no te decepciones. Lo que tienes que hacer es: espera mucho de Dios, poco del hombre. Repito, espera mucho de Dios. Clámale mucho al Señor, pídele mucho a Él, camina todo el tiempo con Él, ruégale a Él, espera de Él grandes cosas de un Dios grande y todopoderoso. Y a una criatura tan falible, tan pequeña, tan imperfecta, espera poco. Espera tan poco que si te dan algo grande, es mejor que te sorprendas. ¡Wow! No me esperaba esto. A que digas: ¡qué decepción! El que mantiene en decepción de los hombres es porque está esperando mucho de los hombres. No espere mucho de los hombres. El mismo Señor lo decía en Juan 2. Y muchos creían en Él. Y dice el texto ahí. Pero Él, conociendo sus corazones, no se confiaba en ellos. No se confiaba en ellos porque sabía que su fe era falsa. Ay, mis hermanos, por fuera parecemos infalibles, y parecemos muy buenos, y parecemos muy grandes, y parecemos muy bonitos y lo demás. Pero el hombre no es digno de confianza. Ningún hombre es digno de confianza. El único es Dios. El único es Dios. Porque aunque nosotros queramos ayudar o quieran que los otros nos ayuden, al final somos limitados. Yo no sé si usted ha sentido así, pero cuando alguien viene con un problema y una situación difícil y me la cuenta a mí, yo me siento tan impotente. Yo digo: pero ¿qué le puedo decir a esta persona? O sea, ¿qué le puedo decir? Es que yo no puedo hacer nada y yo quisiera hacer algo, pero no puedo. No puedo. Me siento impotente. ¿Por qué? Porque soy hombre. Lo único que puedo hacer es rogarle al Señor para que ayude a esa persona. Y llevarla a Él, y guiarla a Él, porque Dios es el único que los puede ayudar. Y lo último, mis hermanos, es que Jesús pudo lidiar con su sufrimiento y pudo atravesarlo y pudo ser fiel porque Él sabía dónde tenía puesta su mirada. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, mire, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, el cuento del cristiano siempre termina con un final feliz. Bueno, solamente 2 lo creyeron. La película cristiana de tu vida, si es que realmente eres cristiano, siempre, siempre, siempre va a terminar con un final feliz. Siempre, mis hermanos, nunca se olviden de esto. Miren, Jesús padeció el sufrimiento más tenaz, el dolor más fuerte. Pero ese dolor y esa cruz fue temporal. Ahorita está sentado a la diestra de su Padre en los cielos, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Después de que se burlaron de Él, después de que lo vituperaron, después de que lo agredieron, después de que lo rechazaron, ahora, miles de millares están adorándolo en los cielos, están adorándolo en la tierra, y usted y yo somos uno de ellos. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Y esa es la mirada y esa es la vista en la cual nosotros tenemos que tener claro dónde la vamos a poner. ¿Saben por qué nos derrumbamos fácilmente? Nos derrumbamos fácilmente porque siempre estamos mirando la prueba. Porque siempre estamos mirando y enfocados en la situación dolorosa. Y no salimos de ahí. No salimos de ahí. Pero nuestra mirada no debe estar puesta en la prueba, nuestra mirada no debe estar puesta en la enfermedad, nuestra mirada no debe estar puesta en el dolor, nuestra mirada no puede estar puesta en la decepción, en la traición. No mires más eso. Puesto los ojos en Jesús. Y cuando tú entiendes lo que tienes en Jesús y lo que tendrás en Jesús, tú vas a decir, sí, hoy estoy llorando, pero mi dolor no es eterno. Hoy estoy llorando, pero mi aflicción en algún momento se va a acabar, en algún momento se va a terminar. Yo siempre digo esto, sufre, pero sufre con esperanza. El sufrimiento de los impíos es un sufrimiento eterno, porque sufren en esta vida y sufrirán en la otra. Pero si hoy tú estás sufriendo, recuerda algo, en cualquier momento ese sufrimiento te será quitado y reirás y te gozarás. Porque eso es lo glorioso de la vida cristiana. Que aunque es una vida difícil, sí. Que aunque es una vida de negación, sí. Que aunque es una vida de pruebas, sí. Pero al final todo es temporal. Y la gloria que nos espera es eterna. Es para siempre. Es para siempre. Por eso tú tienes que preguntarte dónde tienes puesta tu mirada. ¿Tienes tu mirada puesta en dónde? ¿En tus carencias? ¿En tu economía? ¿En tu enfermedad? ¿En tu falta de salud? ¿En tu soledad? ¿Dónde tienes puesta tu mirada? Porque si tú no dejas de mirar a esa circunstancia, tú no vas a salir de esa situación agobiante. Pero ¿qué tal si tú levantas un poco la mirada y miras a los cielos? Y te dejas de quejar por un momento y te dejas de agobiar por un momento y le dices, Señor, está bien, no lucho más con esto. No lucho más con este dolor, no lucho más con esta angustia, no lucho más con esta soledad, no lucho más con esta persona que me hizo daño. Y voy a entender que yo sigo avanzando hacia un estado, hacia una condición y hacia una vida donde no habrá ni llanto, ni dolor, ni angustia, ni aflicción. Donde estaré con mi Señor eternamente y para siempre. Pero usted puede decir, pero es que todavía eso falta mucho para que llegue.
¿Qué consuelo me dan aquí en esta tierra? Todos aquí podemos dar testimonio que en los momentos de mayor dolor y de mayor tristeza siempre ha habido un Simón de Cirene ayudándonos a cargar la cruz. Siempre, siempre. El Señor estaba muy débil para cargar esa cruz. Muy, muy débil. No la podía cargar. Las fuerzas físicas no le daban. Y obligaron a este hombre, Simón de Cirene, para que llevara la cruz. Mis hermanos, Dios es tan bueno, que cuando nosotros pasamos por ese tipo de situaciones, alguien siempre aparece para ayudarnos a sobrellevar esa angustia. Él nunca nos deja sufrir solos, nunca nos deja sufrir solos. Ese es nuestro Dios. Por eso cuando te llegue el momento de la aflicción, por favor, no te desesperes. No te desesperes, tranquilo, tranquila. Si Dios está contigo, Él sabrá qué hacer para otorgarte ese consuelo, ese aliento, esa fuerza que tú necesitas. Cuando tú digas, pero yo ahorita, ¿cómo voy a sobrellevar esto? ¿Cómo voy a sobrellevar mi enfermedad? ¿Cómo voy a sobrellevar mi soledad? ¿Cómo voy a sobrellevar esta escasez? ¿Cómo voy a sobrellevar la muerte de ese ser querido? ¿Cómo voy a sobrellevar la ruptura de mi hogar? Dios te dará la fuerza y Dios te dará un Simón de Cirene para ayudarte a llevar esa cruz. Cuando la sientas pesada, cuando tú sientas que ya no das más, cuando tú sientas que ya tus fuerzas se agotaron, recuerda, mira los cielos y con clamor y lágrimas dile: Señor, ayúdame. Y Él vendrá en tu ayuda, en la ayuda de su siervo, en la ayuda de su hijo, en la ayuda de su amado, en la ayuda de su elegido. Para que tú puedas seguir adelante, para que tú no te quedes tirado en medio del camino. Porque Dios es tan fiel que cuando Él, en el mismo momento que te ha tomado de la mano, te llevará siempre, todo momento, hasta lo último de la tierra. Y te salvará y te llevará sin mancha alguna, sin cicatriz alguna, sin dolor alguno. Porque tu vida no depende de ti, porque tu vida depende de la maravillosa gracia de Dios, que nunca falta, que siempre es real, que siempre llega en el momento en el que más la necesitamos. Mis hermanos, que ustedes se puedan ir hoy de este lugar con la convicción de que no están solos. Si tienen miedo, vayan a la habitación del Padre y acuéstense a su lado. Si tienen temor, porque lo podemos tener temor del mañana, incertidumbres, no sabemos qué pueda pasar. Pero ve corriendo como un niño
a la habitación de tu Padre y dile: Señor, oh Padre mío, ayúdame, porque tengo miedo. Ayúdame, porque estoy triste. Ayúdame, porque estoy en escasez. Ayúdame, porque estoy enfermo. Ayúdame, porque me hace falta ese ser querido que murió. Ayúdame, Señor. Y con toda seguridad te lo digo, Él te va a ayudar. No tienes por qué irte. No tienes por qué irte para el mundo. No tienes por qué irte corriendo a buscar otras cosas. Porque Dios tiene toda la capacidad y es tan suficiente para reemplazar la mayor de las pérdidas, para llenar cualquier vacío, para suplir cualquier carencia, para fortalecer cualquier debilidad, para sanar cualquier enfermedad y para salvar al que está perdido. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro. Hoy queremos salir con la firme convicción de que tú estás con nosotros. De que tú, Señor, eres más real de lo que nosotros imaginamos. Porque tú sabes, Padre, que muy fácilmente nuestra fe tiende a menguar, a desfallecer. Y nos sentimos, Señor, que ya no tenemos ni fuerzas, ya no tenemos ni motivos para continuar, para seguir. Y es ahí donde empezamos a mirar la forma de rendirnos. Empezamos a mirar la forma de buscar la salida de escape, tirando la toalla. Pero Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú nos puedes ayudar. Si solo tú nos puedes levantar. Si solo tú nos puedes fortalecer. Si solo tú nos puedes sanar. Si solo tú nos puedes salvar. Padre mío y Dios mío, ayúdanos, 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 porque perecemos. Ayúdanos, porque somos débiles. Ayúdanos, porque somos falibles. Ayúdanos, porque nos sentimos sin fuerzas y creemos que no podemos llegar y creemos que no podemos seguir. Ayúdanos porque nos duele y nos ha dolido y nos sigue doliendo lo que nos hicieron. Ayúdanos. Ayúdanos porque me hace falta ese ser querido que partió. Ayúdanos, Señor, porque no tengo las finanzas
ni siquiera para terminar este mes. Ayúdanos, Señor, porque hay heridas en nuestro corazón que no hemos podido sanar. Ayúdanos, Señor, con esa rabia que tal vez puedo tener y que me cuesta perdonar. Ayúdanos con este resentimiento, Señor, con esta amargura que me embarga. Ayúdanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Porque esta culpa me va a matar. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando, a seguir avanzando, a seguir perseverando en nuestro caminar contigo. Porque no te queremos dejar. Porque no te queremos fallar. Porque queremos ser fieles a ti. Por las burlas, por los insultos, por el desprecio, por el rechazo, por la corona, por los clavos, por la cruz, te queremos ser fieles a ti. Lo pagaste todo, Señor. Lo pagaste todo. ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto escarnio! ¡Cuántas burlas! ¡Cuánta infamia! ¡Cuánta maldad! ¡Cuánto odio! ¡Cuánta crueldad! Tuviste que vivir para que yo pudiera decirte, Padre. Hoy, como un niño, me paso a tu habitación. Porque yo sé, Señor, que tú siempre nos cuidarás, siempre nos protegerás y nunca nos dejarás. Señor, hoy quiero orar por aquellos hermanos que están atravesando por algún momento difícil en sus vidas. Y que hoy necesitan consuelo. Y que hoy necesitan fuerzas. Que hoy puedan ver tu gloria. Muéstrales tu gloria, Señor. Que tú eres real. Que tú estás aquí. Muéstrales tu gloria, Señor. Sánalos. Consuélalos. Que el bálsamo de tu gracia sane todas sus heridas. Que el bálsamo de tu gracia sane cualquier dolor que tengan, sea físico o emocional. Que el bálsamo de tu perdón pueda erradicar de ellos sus pecados. Y que ellos puedan experimentar hoy el abrazo del Padre perfecto, del buen Padre
del que nunca se va, del que nunca abandona. Oh Señor, infunde nuevas fuerzas hoy a tus hijos. Si han caído, levántalos. Si han pecado, perdónalos. Que ellos puedan mirar tu amor ahí reflejado en la cruz. Y que ellos puedan entender lo que a ti te costó para salvarlos, lo que a ti te costó para amarlos, lo que a ti te costó para que ellos y para que yo pudiera estar aquí recibiendo el gran amor, el puro amor, el eterno amor de tu Santo Hijo. Señor, haz tu voluntad. Quítanos esta enfermedad, pero haz tu voluntad. Quítanos este dolor, pero haz tu voluntad. Quítanos esta angustia, pero haz tu voluntad. Y sobre todo, Señor, fortalécenos para seguir adelante, para seguir avanzando, para seguir caminando. Porque nuestra meta es tu gloria, Señor. Es tu gloria. Te damos gracias, muchas gracias, muchas gracias. Por estar con nosotros siempre. Y perdónanos si hemos dudado de tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor. Muchas, muchas gracias. Quedamos en tu maravillosa presencia, porque tú eres nuestro fiel Padre y nuestro buen pastor. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu maravilloso y poderoso nombre. Amén y amén.